Muy buenas tardes, gracias por los aplausos. Muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una entrega más del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Esta jornada, que como hace bastante tiempo siempre ocurre lo mismo, hay temporadas, hay un temporal de viento acá en Valparaíso, un temporal bastante intenso que justo en estos momentos está amainando, lo que hace que este programa pueda transcurrir con bastante normalidad. Hay todavía algún olor a asado respecto de las celebraciones que hubo con motivo de la doble victoria de la selección nacional, hecho que entendemos Sergio Risenberg cubrió directamente, digo que él es amigo de Lasarte, entiendo, ¿no, Sergio? Una ¿Cómo vio amistad los que partidos no, usted? ¿qué le puedo decir? ¿Cómo no me voy a sentir bien? ¿Eh? La selección nuevamente retoma su camino al Mundial, un camino que el cual no debería haber dejado jamás. Y estamos muy contentos con Breneto. Muy bien. Sí que tenemos delantero, tenemos 9, estamos bien, estamos bien. Además estoy muy contento, licenciado. La ¿Por gente qué? del club de golf ya me empieza a considerar su principal consejero político. Después de Ah, la caída estrepitosa de Sichel, ya todos están más o menos convencidos que nuestro candidato, sin duda alguna, es el joven del árbol. el joven del Y árbol, poco sí. a poco sí, se van dando cuenta de eso, sí. Y Es, empiezo a es ser una interesante eso. especie de, sí, de adivino de las elecciones. Sí. Yo lo único que espero es que su amigo también, Franco Parisi, aparezca en algún de los debates. No, no lo he visto, no sé si no ha llegado por razones legales o por razones políticas. La verdad lo desconozco, o bien que no se encuentra en el país, también es posible, ¿no? De unos dinerillos, al parecer. La familia no está muy contenta con él, ¿eh? Ya. Pero, y por eso está un poco escondido. Debe ser un malentendido seguramente, ¿no? El hermano parece que era más mano larga. Ah, bien. Bueno, Así es. Es la mezcla entre el chamullento y el mano larga. es cierto. Continuamos nomás, pues, licenciado. Continuamos. El día de hoy tenemos como panelistas solamente personal titular nuevamente. En primer lugar tenemos a un hombre que está siempre firme junto al pueblo, el director del legendario medio de comunicación, el Clarín, Paul Baldo. ¿Cómo estás, Paul? El mundo al instante. Bienvenido, Paul. En segundo lugar tenemos al Hannibal Lecter del podcast, el general inspector de ese ejército de las tinieblas que es el pueblo estallidista, el inextricable, vamos a utilizar esa palabra ahora, Ariel Zúñiga. ¿Cómo está, Ariel? Hola, hola, un abrazo fraterno a todas y a todos y a todos. Y a todas también, muy bien. Y desde el otro lado de la cordillera de los Andes, un tanto lejos de acá, pero muy cerca del corazón de este programa, el director de la prestigiosa revista mendocina y paladín de la Revolución Argentina, Daniel Logotetti. ¿Cómo está, Daniel? Levantando, los saludo, levantando las rojas banderas del proletariado. Muy bien. Grande Muy bien. Lopetetti. Quisiera introducir un poco el tema de la discusión de hoy día porque lamentablemente debemos hacer mención de que ya durante el día de hoy hay un despliegue significativo de vehículos militares, son estos Hammer característicos del ejército y otro tipo de carros blindados que se están emplazando en toda la denominada macrozona de la Araucanía. Este hecho es un hecho, la verdad,
en cierta medida inédito, porque es la primera vez que se despliega una fuerza militar coordinada en un sector tan amplio de la Araucanía. Si bien es cierto, la Araucanía ha estado militarizada desde hace más de 20 años, ya desde el gobierno de Frei, que existe esta ofensiva represiva. Durante todo lo que ha corrido este siglo, el pueblo mapuche ha estado sometido a acciones de militarización. Nunca se había dado de que el ejército hubiese sido desplegado de esta manera. El único caso recordable, por cierto, después de la operación de exterminio en el siglo XIX sobre el pueblo mapuche, comandada por Cornelio Saavedra, el único caso equiparable, un operativo también que tuvo similares características en lo más oscuro de la dictadura en 1986, unos meses antes del atentado al propio Pinochet. El decreto adoptado también siempre con esta simbología psicopática que caracteriza al gobierno de Piñera, se dictó el propio 12 de octubre. De tal manera que es una forma bastante explícita de señalar de que esta medida es, me corregirá Daniel, es un acto de barbarie contra civilización, ¿no? Supuestamente, y en el que el ejército está anticipando acciones represivas de gran envergadura. Esto creo que tiene dos lecturas necesarias. La primera, que podríamos llamar la más inmediata, es de que se trata de una respuesta que busca de alguna forma cohesionar no a la burguesía, pero al menos al gobierno, en torno a alguna política que le dé identidad y que le permita sustentarse en estos momentos en que Piñera se encuentra literalmente colgado con alfileres de su cargo en la moneda. Y esto es algo que de alguna forma busca dar coherencia a las alicaídas filas del oficialismo. Esto es la primera cuestión. La segunda es que, al igual que ocurrió en el 2019, el decreto en cuestión, que ya está publicado en el diario oficial, infringe gravemente la Constitución. El estado de emergencia decretado permite, de acuerdo al artículo 42 de nuestra Constitución, restringir solamente algunos, con motivo de alarma pública, alteración del orden social, los derechos de locomoción y de reunión. Sin embargo, si leemos el decreto, este se extiende a cuestiones que nada tienen que ver con, con lo que estamos indicando, y al contrario, hace referencia a cuestiones que son totalmente distintas. Estoy leyendo textualmente, por ejemplo, el jefe, a ver, ¿cuál es el nombre que tiene esta autoridad? Es el jefe de la Defensa Nacional, que es el que está a cargo del mando de las Fuerzas Armadas en esta zona, tendrá la facultad de dictar normas tendientes a evitar divulgación de antecedentes de carácter militar. Vale decir, acá hay una cuestión que tiene que ver con la libertad de expresión. Luego se refiere a controlar. Hay dos cosas que sí tienen que ver, que es la celebración de lugares de uso público, y el control de entrada y salida de la zona declarada. Esas son las únicas facultades que tiene. Sin embargo, existe también una quinta y sexta facultad, que es dictar medidas de protección sobre los servicios públicos, centros mineros e industriales. Evidentemente se refiere a las forestales, e impartir instrucciones para el mantenimiento del orden interno. Estas dos cuestiones, que tienen que ver con la protección de instalaciones, que se refiere indudablemente a las forestales, e impartir instrucciones policiales, están totalmente en colisión con la Constitución, y son un nuevo acto de vulneración de la propia institucionalidad por parte del régimen, y que no ha merecido ninguna respuesta, ni siquiera formal, por parte de las distintas fuerzas políticas que hoy día, de una manera tan pintoresca, se disputan distintos hechos o cuitas de las vidas personales, sin que una cuestión de tal envergadura tenga alguna expresión política. Debo decir que la declaración de los 17 convencionales de los pueblos originarios no hace ninguna
referencia más que un reclamo general respecto de la inconveniencia de la declaración de estado de emergencia. Sin embargo, no logran ubicar tareas inmediatas que permitan movilizar y unificar el reclamo democrático en contra del gobierno de Piñera. Dejo hasta acá, me parece que es uno de los hechos de mayor importancia y de mayor relevancia. Está directamente vinculado con lo que discutimos la semana pasada. Esto es la inminente, o sea, ya la ya presentada acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Siendo esto el punto más o menos inicial, le cedo la palabra a Ariel Zúñiga para que dé su opinión sobre esta cuestión. Bueno, recuerdo haber señalado desde el comienzo, antes inclusive de que estuviera el decreto que se hiciera público, de que esto era un acto ilegal de parte de Piñera, en lo concreto inconstitucional, por una cuestión muy simple. Antes de que se supieran los detalles, se sabía lo que había anunciado Piñera. Piñera que había dicho que había escuchado los reclamos de las personas del sur, y las personas del sur se refiere a su gente en el sur y a las forestales, y sus reclamos estaban pidiendo, entre ellos los camioneros, en un paro organizado o tolerado por el mismo Piñera o por la gente, o por las bases de sustentación de Piñera, y lo que le estaban pidiendo es que interviniera en este conflicto y hiciera todo cuanto fuera necesario para sofocarlo a sangre y fuego. El que lleguen a una posición intermedia, no dista de que significa una intervención que en el origen no tiene ningún tipo de legalidad, porque la verdad es que ni siquiera hablemos de los estados democráticos, hablemos nada más, que tú lo enfocaste muy bien, con un mínimo civilizatorio. La verdad es que ningún estado bajo ninguna circunstancia podría pretender realizar una segunda pacificación de la Araucanía. Lo que ellos insisten es en utilizar la doctrina colombiana para estos asuntos. Lo han hecho de manera sostenida, y la verdad es que ocupar la doctrina colombiana es como ocupar la doctrina de Israel. La verdad es que no son países que están fuera de la comunidad civilizada. De hecho, uno podría presentar serias dudas respecto a si Colombia es un estado. Bueno, y de Israel no nos cabe ninguna duda de que no lo es, no es un Estado, es simplemente un ejército de ocupación. El caso es que las fundamentaciones son débiles, porque ante un acto político hay que estar a la fundamentación política, el resto es simplemente la música que le colocan para pasar algún tipo de límite autoimpuesto en la Contraloría General de la República. Y quien tiene la palabra, como lo dije desde el comienzo, lo dije el día lunes, quien tiene la palabra es el Congreso Nacional. Y es el Congreso Nacional nuevamente el que ha tolerado que Piñera atropelle la misma Constitución, con esa supuesta idea de que en el futuro se va a dictar otra Constitución que no queda muy claro para qué, cuando el gran problema que tenemos con la Constitución del 80, que, digamos, cubre el 99% de los problemas de la Constitución de 1980, no es precisamente que sea insuficiente o que no garantice esto o aquello, sino que no se respeta. Es decir, el problema que tenemos siempre ha sido de la vigencia del Estado de Derecho, de la vigencia de la propia Constitución que escribió la dictadura y que luego parchó la pseudodemocracia. Y por lo tanto, los mismos actores políticos, las mismas fuerzas políticas que transgredieron una y otra vez la Constitución del 80 y que lo acaban de hacer este día lunes, nuevamente, son los que se supone, ellos se han auto irrogado ese lugar de luego ejecutar, de hacer cumplir la próxima Constitución. Tenemos a los convencionales constituyentes que su situación de inoponibilidad respecto al trabajo que están realizando está cada vez más claro. La verdad es que ellos no disponen de la soberanía, al menos del poder constituyente originario, como para estar disponiendo por todos los chilenos. Pero yo esto lo digo desde el Gualmapu, de donde estoy en este preciso minuto hablando.
si el tema de la inoponibilidad de la Constitución es evidente estando en Arica, Putre, Puerto William o donde sea, con mayor razón estando acá, en un lugar que acaba de ser invadido por las fuerzas militares del Estado de Chile, en que el proceso constituyente no ha hecho nada más que abonar las tesis autonomistas que se podrían haber tenido, haberlas sacado del estado de criogenización que estaban. Las posiciones moderadas de los mapuches han sido apaleadas, han sido basureadas. La Elisa Loncón, que fue presentada como un símbolo de la resistencia y la dignidad del pueblo mapuche, lo que hoy día es simplemente un símbolo de vergüenza para el pueblo mapuche, que no tiene ninguna posibilidad de legislar por un pueblo. Se lo fueron a decir, de hecho, a la misma Convención Constitucional. Está muy claro de que los constituyentes van a establecer reglas para otros. Ellos ya son otros y van a dictar reglas para otros. Y los que estamos acá simplemente no sentimos esa norma como una norma propia. Y al no sentirla como propia, no se va a respetar ni se va a cuidar como propia. No hay adjetivos para calificar lo que significa ser invadido por fuerzas militares en tiempos que son de paz, se supone, y hacerlo mediante vigente un proceso constituyente, y que los convencionales constituyentes, incluyendo los de esta zona, salvo haber hecho algunos reclamos, solamente le leí a la Natividad Yanquileo decir que manifestaba su disenso absoluto respecto a esto. Me imagino que otros convencionales también dijeron lo mismo, pero salvo ese tipo de tuiteos, no ha habido ninguna manifestación concreta. Se va a comenzar a escribir esta constitución a espaldas del pueblo y con el Gualmapu militarizado el día 18 de octubre para terminar, según ellos, con este proceso de cambiarle el nombre y hasta la fecha al pueblo. Algo que ha sido bastante evidente con lo que hizo Piñera de dictar este decreto de militarización el mismísimo 12 de octubre. Don Sergio está hablando, lo noto, pero está sin audio. Estaba haciendo musarañas. Son caprichos de él. Ariel, ¿usted nota la presencia militar cuando camina, cuando sale por su zona? ¿Se ven puestos militares en el camino? No me he movido, así que no puedo dar testimonio de eso en esta zona en específico. Me ciño a la evidencia periodística y principalmente de los compañeros que han subido lo que evidencia un importante despliegue militar que, como bien dijo Gustavo en un principio, no tiene funciones claras, porque la verdad es que el ejército no tiene posibilidades de realizar labores de investigación, labores indagatorias. Sigue existiendo el Estado de Derecho y eso se rige por lo que ellos mismos entienden como el conducto regular. Tiene que haber una orden del Ministerio Público. Bajo nuestra Constitución, el Ministerio Público no puede impartir órdenes a los militares. Entonces, los militares, ¿para qué lo que están? Como bien lo vimos para los tiempos de pandemia, están para andar gastando benzina y petróleo en la calle, para andar mostrando sus armas, para andar, como se dice entre ellos mismos, actuando por presencia. Y la verdad que el problema que existe hoy día es en predios privados. Al ser asunto en predios privados es completamente discutible, incluso rebuscado, tirado de las mechas, yo creo que sería la idea general más clara para decirlo, de que vamos a ver militares ingresando a algún tipo de comunidad indígena, que no solamente son una comunidad indígena, para que lo entienda muy bien la gente que nos está escuchando, no solamente rigen las reglas de la propiedad privada, sino que también rigen derechos ancestrales y derecho internacional de derechos humanos, que por lo tanto es discutible ya que ingresen las fuerzas policiales, con mayor razón a que entre militares. Si lo que quieren es andar cuidando
a las forestales, deberían partir por resolver el problema del tráfico de la madera en esta zona que está controlado por Carabineros de Chile y donde están involucrados los del Ministerio Público, porque es imposible que no se den cuenta. Me sumo a las palabras que dijo el mismísimo Felipe Cas. Dijo de que si uno ponía en fila a todos los camiones que robaban, que venían cargados con madera completo desde de que robaban madera, dijo que podían juntar algo de la distancia completa de Chile de Arica a Punta Arenas, la cantidad de camiones que si uno los enfila, los que roban madera en un año. Estamos hablando de, es casi un tercio de la madera que se produce en el país, que se trafica con facturas falsas y con camiones que no cumplen ni siquiera las normas de peso. Y esa cuestión la vemos acá todos los días. Y Carabineros no hace nada con eso, absolutamente nada. Y todos en estos sectores somos víctimas directas o indirectas de ese tráfico de madera, porque esos camiones, como están avalados por Carabineros, no respetan la ley de tránsito, no respetan las distancias mínimas. Revise la cantidad de puentes que se caen acá en la Araucanía, incluso más al sur también, está relacionado con eso, y la cantidad de choques vehiculares que producen, y todo esto está avalado por Carabineros de principio a fin. Entonces, uno dice, esta cuestión es absurda. Entonces, de que uno dice, si el asunto es tan simple como resolverlo, como intervenir a Carabineros de la zona, ¿para qué se necesitan milicos? Porque los camiones van a seguir circulando porque están avalados por Carabineros. ¿Sabe, Ariel? Hay una cuestión importante que yo creo que es indudable en esta medida que ha tomado el gobierno, y un poco relacionado con la pregunta que le quiero hacer a Paul. ¿Qué medida él entiende que esta declaración de estado de emergencia no es un intento más o menos indisimulado por parte de Piñera de aferrarse, no voy a decir a cierta autoridad, pero al menos a un aparato militar que le dé confiabilidad, que le permita llegar al menos a marzo, ¿no? Establemente? ¿Qué opinión tienes tú respecto de esa perspectiva? Mira, creo que, bueno, estamos en una situación que no había sido, es inédita para los últimos 30 años, ¿no? O sea, dentro de esta transición nunca habíamos tenido un gobierno en estas condiciones, ¿no? También es muy probable con un presidente que no logre terminar. Si se llegara a aprobar la acusación constitucional en la Cámara, se está viendo de que hay altas probabilidades que Piñera no siga y que deje el cargo o que no pueda ejercer su cargo. Entonces, esa es una situación inédita en los últimos 30 años. Y creo que no había ocurrido algo así en la historia del siglo XX tampoco, sí, tan evidente, tan evidente. Es decir, estamos en una situación como muy compleja. Por otro lado, tenemos los niveles de corrupción. O sea, Piñera claramente está acusado por un problema de corrupción. El candidato de la continuidad también, o sea, se cae por su incongruencia, pero también por estar financiado, haber sido parte del financiamiento ilegal de la política. Falso, ¿no? Tenemos que hoy, hace pocas horas, un ex director de la PDI está con prisión preventiva, ¿no? Por malversación de fondos, de caudales públicos, falsificación de instrumento público y otros cargos más, cargos bastante delicados, que se suma a Carabineros y se suma a otras instancias del Estado, como es el Ejército. Entonces, tenemos una situación que es estructuralmente muy compleja y muy delicada, en que esto se está haciendo agua por todos lados. Lo de Piñera es un decreto que yo creo que tiene una intencionalidad política evidente.
para lograr algún tipo de apoyo, ¿no? De apoyo de sus pares, de sus bases, de las forestales, de los sectores más radicalizados de derecha, ¿no? De los camioneros. Es una situación que, claro, de esa manera él creo que va a lograr algún tipo de mayor sintonía y alguna forma de apoyo. Pero lo que también ha mencionado Gustavo acá, respecto a si esta militarización le puede lograr una cierta, un cierto refuerzo para sus últimos meses. Yo creo que esta militarización, como decía Ariel hace un momento, que no tiene una respuesta muy clara, o sea, es como una forma de ocupar el territorio, ¿no? De ocupar el territorio, de controlarlo, de controlar, pero también yo creo que va a haber una estrategia de persecución, ¿no? De persecución de las personas que ya están como, de alguna manera, ya detectadas, ¿no? Detectadas como miembros de algunas comunidades o de algunos grupos. Todo eso se va a sumar, creo yo, a la situación más compleja que es en cualquier momento, que esto en cualquier momento va a generar algún tipo de explosión, y va a generar algún tipo de enfrentamiento. O sea, aquí el ejército no está para unas labores como de control del toque de queda, ¿no? En zonas urbanas. Aquí hay un mandato que va mucho más allá y puede generar una tragedia en algún momento. Puede crear una tragedia fácil. Ahora, hubo una entrevista a Héctor Yaitul, le dio a la agencia EFE y se reprodujo en algunos otros medios de acá, nacionales, y bueno, él dice, la guerra, el clima de guerra es una situación compleja, muy compleja, y no le hace bien a nadie. Incluso yo creo que a Piñera tampoco le haría bien una situación así, en los próximos meses. Ahora, ya buscando algún otro tipo de argumento o de explicación de esta estrategia tan extrema y tan compleja, es de que se puede generar una tragedia, se puede generar un problema muy complejo y desordenar aún más el proceso electoral, el proceso constituyente y la entrega del mando en marzo. Llevar un proceso electoral de esta manera creo que es difícil. ¿Cómo se van a celebrar las elecciones en la macrozona? Con un ejército de ocupación. Son cosas que no están muy bien resueltas. Yo creo que no están muy bien pensadas. Una vez más, este gobierno está extremando las variables, está extremando un poco la improvisación a temas tan importantes como este. Sí, yo quisiera hacer sobre ese último tema. Yo añadiría un elemento que ha estado presente en el periodo inmediato a este día, digamos. Y en la circunstancia de que hay una campaña bastante burda por parte de los medios de comunicación,
en orden a identificar al movimiento mapuche con el narcotráfico y con el terrorismo en general, ¿no? Esto no tiene ninguna base empírica. Por cierto, en la Araucanía, como en todo el país, hay narcotráfico, hay delincuencia, ¿no? Sobre todo que una zona, la más pobre del país, necesariamente debe haberlo. Pero no existe ninguna vinculación. Esto yo tuve la oportunidad de conversarlo con un juez de garantía de la zona, que me indicó que él tiene una experiencia bastante concreta en una zona de mucha referencia, donde este tipo de cosas están habitualmente presentes. Me dice que hay una clara delimitación entre lo que es el accionar político de la CAM y de otras organizaciones que están orientadas hacia la recuperación de las tierras, con respecto al delito común, ¿no? Son cuestiones que no tienen ninguna continuidad entre una y otra, y es un hecho que creo no ha sido sopesado totalmente. Yo de alguna manera, en la medida que estamos conversando sobre este tema, también me voy dando cuenta, digamos, de los elementos que emergen con motivo de un hecho que es de la máxima gravedad. Daniel, ¿cómo ves el tema? ¿Estás con el audio apagado? Ahí sí. Y es por el perro. Por el perro, muy bien. El perro ladra, claro. El perro ladra y bueno. Yo justamente estaba pensando, hoy es 16 de octubre. 14, O sea que 15, estamos 15. 15 de octubre, bueno, tengo el teléfono mal. Quiere decir que estamos a 3 días de el segundo aniversario del levantamiento popular del 18 de octubre del 19. Así es. Si nosotros hiciéramos un ejercicio, digamos, que puede parecer absurdo, pero no estaría mal, y como para reflexionar de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Más específicamente no del tema puntual del Huelmapu, sino de la situación política general que vive Chile, y concentrados en el debate de la Convención Constitucional, a lo que vivimos a partir de ese día, ¿no? Como que no entenderíamos de qué país estamos hablando. Es decir, tanto han cambiado las cosas que hoy en día se está debatiendo los derechos constitucionales de acá, de allá y de esto y del otro. La gente ha dejado de estar en las calles, es decir, como elemento central, luego del Acuerdo por la Paz. Y ustedes fíjense todo lo que provocó ese Acuerdo por la Paz. Entonces, realmente, bueno, puntualmente me parece que es interesante ver esto porque nos da proyección, nos da verlos desde un punto de vista que hace 2 años nunca se nos hubiera ocurrido estar en una encerrona, llamémosle, como la que estamos viviendo en este momento. Respecto puntualmente vos me preguntabas respecto del tema del Huelmapu. Sí, sí. Claro, no, bueno, yo mucho no puedo aportar. Lo que sí es cierto es que acá en la Argentina ha habido denuncias de atentados en la zona patagónica que se le atribuyen al grupo de Jones Guala, que está preso allá, en Chile. En Valdivia. Y, claro, y también hay movilización de tropas de la Gendarmería. Acá, como yo lo he explicado muchas veces, acá en la Argentina, cuando se trata de las grandes represiones, no sale el ejército a la calle. El ejército está en otras tareas. Eso lo ha reemplazado las fuerzas policiales y la Gendarmería Nacional. Se la ha convertido en una especie de ejército que ocupa las calles, con todo su armamento, para combatir las manifestaciones y para combatir a lo que sea. Y la Gendarmería ha movilizado tropas en toda esa zona, lindante con el Huelmapu. No quiero decir con esto que es exactamente la misma situación, para nada. Tampoco es la población mapuche
de este lado de la cordillera es tan importante como la del otro lado. Eso es obvio. Pero también existe el conflicto acá en la Argentina. Y también hay grupos mapuches que se movilizan y que siempre mantienen una atención con el corte de rutas. ¿Cuál es el tema? Las rutas que están en la zona que reclaman los mapuches cortan los abastecimientos de los grandes pozos petrolíferos. Entonces es como una cuestión muy complicada para el Estado, porque 10 mapuches pueden cortar una ruta y hasta que llega la gendarmería tiene que movilizarse desde 1000 kilómetros, de acá a 1000 kilómetros de allá, bueno, toda una complicación. Pero bueno, yo creo que en este momento el pueblo mapuche no tiene el mismo apoyo que podía haber tenido hace 2 años, que muchos participaban en las marchas, adherían, me acuerdo en el conflicto portuario que estuvieron también presentes, hubo una cierta participación, el asesinato del Catrillanca, por ejemplo, producto de todo ese tipo de movilizaciones. Creo que fue en Valparaíso, ¿no? El asesinato de No, Catrillanca. Temucuicuy. Si no, Fue allá. él era un comunista Disculpen y fue asesinado disculpen, en su lugar de residencia. claro, disculpen la ignorancia. Lapsus. Bueno, eso, básicamente eso. ¿Logotetti? Sí, ¿No le parece a usted que esto suena como a crear una franja de Gaza en Chile, un país vasco, una zona del país en el cual se fuerza a la población local a enfrentar al poder del Estado? sí, los mapuches tienen todo el derecho del mundo de luchar por eso. Eso es evidente. Es decir, uno apoya incondicionalmente la lucha del pueblo mapuche. Lo que no quiere decir que nos gustaría que hubiera muchos estados, más estados todavía en América. En realidad, nosotros repudiamos la presencia del ejército chileno en el Guelmapu, como repudiamos la presencia de la gendarmería de este lado de la cordillera. Es decir, nosotros entendemos a los ejércitos, a las policías, a los gendarmes, a los carabineros, como fuerzas de la represión, como columnas centrales del Estado, de los estados. Pero sí, por supuesto que el pueblo mapuche merece tener su región autogobernada, autodominada, que indudablemente que no tendría que ser solo de un lado de la cordillera, tendría que ser de los dos lados, podría ser una franja de Gaza del Pacífico al Atlántico, pero eso es como soñar mucho. Porque en realidad, Pero es evidente. claro, Sí. en realidad el Gualmapu creo que tiene otra expresión, pero el pueblo mapuche no es chileno ni es argentino. El pueblo mapuche está en lo que actualmente son los estados de Chile y Argentina, pero no olvidemos que Calfucurá llegó a las puertas de Buenos Aires y eso está suficientemente documentado y de alguna manera la campaña del desierto, la sola denominación de la campaña del desierto apuntaba un poco a que los territorios mapuches eran territorios desocupados del momento que a los mapuches no se les consideraba personas. Es muy interesante, hay un trabajo de Bengoa sobre ese tema en el que se pasa revista y el propio y miserable Mercurio hace referencia como casi diariamente respecto a la cantidad de poblaciones que habían sido eliminadas. Esa es la expresión que se utiliza, el verbo es eliminar, ¿no? No se les considera ni siquiera personas, lo mismo que se tratase de animales o de algún tipo de peste, y esto es algo que fue perfectamente coordinado entre los generales Roca y Cornelio Saavedra por el lado de Chile. Claro, yo lo que quería agregar, nada más, es que en referencia a la posibilidad de un Estado Gualmapu, es que en realidad lo que está en cuestión
en América Latina es la existencia de los estados actuales. Es decir, por ejemplo, pongamos el caso de la Argentina, porque ustedes seguramente tienen más datos sobre el caso chileno, pero el Estado de Chile como tal, hace 2 años atrás fue puesto en jaque y en cuestionamiento su propia existencia. Para que saliera el ejército a la calle, ejército, es decir, tropa armada con balas que matan, como fue la semana después del paro del 12 de noviembre, es porque estaba en riesgo el Estado mismo, es decir, la existencia del Estado chileno. Como en la Argentina, que si bien no ha salido el ejército a la calle, el mismo Estado, la misma situación, la misma crisis política y económica que hay, está poniendo en riesgo la propia existencia del Estado. Es decir, son estados que no pueden sostenerse, el Estado argentino totalmente, no pueden autosostenerse, sino con procesos inflacionarios cada 10 años que terminan en procesos económicos catastróficos de pérdida de la moneda y cambios de gobierno y una cantidad de cuestiones. El Estado argentino está cuestionado su existencia, pero no nos quedemos en el Estado argentino. El Estado boliviano le pasa situaciones exactamente igual. El Estado peruano. Es decir, en América Latina estamos viviendo una situación muy compleja que pone en riesgo la existencia de los estados que surgieron en el siglo XIX. Siglo XIX, siglo XX. Siglo XX, digamos, porque Argentina como estado es del siglo XX, no es del siglo XIX. En el siglo XIX lo que había un puerto y una provincia que producía granos y mucha carne, y las exportaban a Inglaterra. Pero no era un país, no era una nación. En el siglo XX ya comenzó a ser una nación. Yo quisiera... Pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas. Sí, yo un poco respecto a esta cuestión quisiera hacer como una pequeña observación y al mismo tiempo un anuncio y una primicia, que es una primicia además del rey. Lo primero es que, a modo, no sé si de conclusión, pero yo creo que emerge de lo que hemos discutido. No cabe duda de que la determinación de someter a estado de emergencia al pueblo mapuche es una forma un tanto vicaria de someter a la ignominia, a la represión, ¿no?, a uno de los signos más elocuentes de la rebelión popular que se abre a partir del 18 de octubre. Porque el pueblo mapuche y la bandera mapuche, no recuerdo el nombre que tiene esa bandera en este momento, pero que es la bandera de la CAM, en realidad la que se levantó por millones en plazas y avenidas en todo el país, encarnó, esas banderas no necesariamente eran de mapuches, las que se portaban en las manifestaciones, pero fueron tomadas por el pueblo como un signo de rebelión en contra del Estado y en contra del orden capitalista. Y de tal forma de que la declaración de estado de emergencia de alguna forma es un intento también de disciplinar al régimen político, y me refiero a esto a la convención, al parlamento, a todos los partidos del acuerdo, en torno a una línea de represión. De alguna forma lo que está haciendo Piñera con esto es sacar al pizarrón a estos pretendidos reformistas que hoy día posan subiéndose a los árboles, cayéndose de los árboles, colgándose de los árboles, no sabemos ya de qué forma, en realidad protagonizan todas estas fuerzas políticas del régimen una discusión un tanto circense y que ha sido de alguna forma aterrizada, vuelta a la realidad con este reclamo que hace Piñera respecto a cuál es la vulnerabilidad que tiene el régimen. Y una primicia que era la que quiero apuntar es de que en conjunto con otros abogados y organizaciones mapuches de Santiago y también de Valparaíso, durante la próxima semana vamos a presentar un recurso de protección constitucional ante las Cortes de Concepción y de Temuco, reclamando precisamente por la ilegalidad de la declaración de ese estado de emergencia. El fundamento básicamente es lo que hemos discutido acá. Esto no solamente vulnera tratados internacionales, no solamente vulnera la Constitución, sino que en la práctica lo que se está haciendo con la normativa de ese decreto es darle atribuciones policiales a las Fuerzas Armadas, ponerlas al servicio de la protección de las forestales y atacar gravemente la libertad de expresión. Eso están contenidos en ese decreto
Supremo que de manera tan pomposa dictó Piñera el 12 de octubre, así que los mantendremos informados también respecto a qué evolución tienen estas cuestiones y cómo se participa con esto. Llegamos a una etapa final de nuestro programa, que es las cartas amarillas, en que el control de este Ya, programa pasa a las manos severas y tantas veces inexplicables y confundibles de este dinosaurio de las comunicaciones, que es Sergio Risenberg. Sergio, por favor. sí, yo quería saber si había quedado algo en el tintero, si Ariel quería agregar algo al punto. No, yo ¿Alguna idea? estoy satisfecho con lo que se ha dicho al respecto. Perfecto. Paul, Y también, sí. están Sigamos. todos felices hoy día, ¿eh? Sí. Bueno, Esto es un espacio de armonía, Sergio. sí, total. Yo estoy impresionado. Es un paraíso El de efecto paz. Brereton, el efecto Brereton. Correcto. Bueno, hay, como ustedes saben, hay cartas que no dicen nada. Hay cartas que son una invitación a la conversación. Hay cartas que no contienen denuncia alguna. Esas son las cartas amarillas de Mate al Rey. Una presentación de Sergio Risenberg. Bueno, como siempre, nos tienen tapados de cartas el público. Mil. Hay preguntas, sí. Muchos preguntan. Me llegó hace poco una carta bien curiosa, que tenía como destino al señor Logotetti. Hay gente que inclusive ha querido apadrinar al perro de Logotetti, ver cómo le puede acercar comida, otro tipo de obsequios, con tal de silenciarlo quizá, no sabemos. Pero una de las curiosidades que tiene nuestro público es saber qué nombre tenía el perro de Logotetti. ¿Cómo Y se el perro... ¿Tengo audio ahí? dice? Sí, 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 tengo total. audio. Sí, el perro se llama Genaro. Genaro. Muy bien. Genaro. Sí. Perfecto. Esto ha clarificado un misterio dentro del programa. Y ahora, hay preguntas de todos tipos, como ustedes pueden haber visto, pero hace un buen rato en la realidad nacional está dando vuelta esto, el carácter y el papel del Banco Central en la economía chilena, las acciones y los pasos que está dando, que al parecer, en vez de estar al servicio de la ciudadanía, el último tiempo parece ser que es otra institución más al servicio de las grandes fortunas y las aseguradoras de pensiones. Para eso, Ruth Amalia Hoffman de Valdivia le pregunta al señor Paul Valder: Paul, ¿qué efectos tiene el alza de las tasas de interés decretadas por el Banco Central en el Chile de hoy? Adelante, Paul, con su respuesta. Sí, es para las personas comunes y corrientes, las personas que viven de su salario y necesitan endeudarse para hacer adquisiciones, por ejemplo, desde un bien inmueble, crédito hipotecario, a otro tipo de bienes durables, hasta el consumo, los bienes de consumo habituales, hasta la alimentación, como sucede en Chile, que muchas personas utilizan tarjetas de crédito digamos, para los gastos corrientes. Es tremendamente negativo porque va a subir el precio del dinero, como se le dice, ¿no? Cada vez que tú uses la tarjeta, cada vez que ocupes dinero en préstamo, va a ser cada vez más caro lo que vas a tener que seguir pagando más adelante. Ahora, el Banco Central ha subido las tasas de una forma bestial, brutal, que nunca había sido el salto así tan grande, de la noche a la mañana. Es decir, poner un freno claramente a la economía, y para ello está sobrecalentada y que hay que enfriarla de alguna manera, como sea.
ahora no ha recibido puros aplausos, ¿no? Puros aplausos de parte de todo el sistema político y de la gente también. La gente también está, la cultura neoliberal parece que en Chile crece y se consolidó durante todos estos años. Entonces, la gente dice, sí, porque el Banco Central necesita parar la inflación. Obviamente la inflación es complicada, ¿no? Hay en todos los alimentos, en el precio de los materiales de construcción, ha sido tremenda el alza, casi se ha duplicado, ¿no? Desde hace unos pocos años hasta ahora. Pero, y el Banco Central justifica el alza de tasas para frenar una inflación que para ellos tiene una causa y son los retiros de los fondos de pensión. Y el Banco Central, bien sabemos que ha sido, pero claro en negar los fondos de pensiones, tratar de obstaculizarlos. O sea, todas las distintas entidades estatales, públicas, que tengan que ver más o menos con la están tremendamente en contra de este cuarto retiro, así como estuvieron en contra de los otros anteriores también. Ahora había una carta de académicos, de gente, de empresarios, de ejecutivos, de gente de las finanzas. Siento que es lo peor para Chile. Dicen que han salido, bueno, la inflación es una inflación, hay un proceso mundial donde ha habido un alza desde los alimentos y ahora fuertemente la energía, ¿no? está subiendo de precio. El petróleo estaba como en $80 más o menos en este momento, según Putin dijo hace unos días, va a llegar a 100, a los 100, ¿no? Y ahí puede seguir, tenemos otro incremento de los precios en Chile también hay un problema con el tipo de cambio, ¿no? El dólar está subiendo y eso va a encarecer todos los bienes importados, y aquí, bueno, todo es importado. Entonces, el problema no es tanto, no tiene que ver con los retiros, ¿no? Con los retiros, no tiene mucho. Los retiros fueron en conjunto, esa cifra yo no la... Creo que es fiable, son como $50.000 millones en total, los primeros 3 retiros, ¿no? Y este cuarto sería menor. Pero el Banco Central dice que no van a sacar. Ahora, hay un dato, ¿no? Ahora, el sesgo de clase que tiene el Banco Central y a quienes está apoyando. Se ha detectado que los accionistas de las grandes empresas chilenas están retirando dividendos. Han pedido retirar como $7.000 millones $7.000 millones el 2021. Y este dato se ha contrastado con los retiros anteriores, que el año pasado fue la mitad y así. Entonces, ¿y esa plata dónde se va a meter? ¿También se va a meter en alguna parte de la economía o se va a ir a las Islas Caimán? No, pero el Banco Central no dice nada de eso, ¿no? Igual es una plata que entra al mercado, ¿no? Y generalmente va a generar algún tipo de distorsión. Entonces, creo que esa política de alza de tasas es, resumiendo, es negativa porque va a frenar totalmente la inversión, va a frenar totalmente la economía, va a generar desempleo, y si sumamos que el gobierno de Piñera recortó el presupuesto para el próximo año, entonces va a haber una caída de la actividad económica, que eso va a golpear a todas las personas. No sé. Perdimos de nuevo entonces. Perdimos de nuevo. Los dueños del país pueden retirar la plata, no hay problema, pero el trabajador que apenas
está enfrentando esta plaga que el neoliberalismo no tiene derecho a sacar sus fondos de pensiones. Qué Claro. terrible, ¿eh? El 1% Siempre, puede hacer lo que quiere. siempre el árbitro cobrando para el mismo lado, ¿eh? Terrible. Bueno, ahí vamos. Gracias, Paul. Muy buena explicación la suya. Básicamente, entonces, sube la tasa de interés para que la gente no pida préstamo y baje digamos, la cantidad de dinero dando vuelta. Esa es Así es. la idea del efecto. Y Esa es la idea. bajar la inflación. Bueno, hay una segunda carta y está destinada a Aníbal Lecter del podcast El Asesino, Chavarría, del Frente Amplio. La pregunta es la siguiente, don Ariel Zúñiga. Yo recuerdo, yo tengo un familiar que estuvo el año 92, si no mal recuerdo, en la Universidad de Playa Ancha. Y ellos habían 2 años del primer gobierno democrático en Chile, está Elwin recién. Imagínense que ahí sí que no había que hacerle olas al gobierno, era una cosa, cualquier cosa que usted hiciera, usted estornudaba y lo acusaban de estarle haciendo el juego a la derecha, era terrible. Bueno, la gente de la Universidad de Playa Ancha, por primera vez, peleando con el crédito universitario en ese tiempo, decidió tomar todos los pagarés por centro de alumnos, guardarlos en la federación, o digamos en un lugar seguro, y enfrentar así la negociación con Rectoría, amenazando a Rectoría que si no les daba respuesta a sus peticiones, quemaban los pagarés. Pero un tiempo después, usted, don Ariel, llevó las cosas más allá, parece, ¿eh? Con la participación del superhéroe Papas Fritas, tomó los pagarés de la Universidad del Mar y los quemaron. Aquí hay una pregunta del señor Iván Arancibia de Valparaíso, para usted, Ariel, y pregunta, ¿quiere que nos cuente un poco cómo fue esa experiencia de haber quemado los pagarés en la Universidad del Mar y cuáles fueron los efectos para su persona? Hay fotos ahí que lo señalan esposado, Ariel. Claro, quien no haya estado preso cautelando los derechos de la comunidad, la verdad es que no debería sentarse en ningún foro a conversar. Tanta gente que aparece como que está defendiendo las banderas del pueblo y la verdad es que no se lo han llevado preso ni en una protesta. No, en este caso, la verdad es que haber sido detenido Ni un por 21 curado. de mayo, claro, haber sido detenido un 21 de mayo en plena manifestación en contra del mensaje presidencial. Estaba el Partido Comunista esperando a Michelle Bachelet y sin haber tenido ningún tipo de intención, terminé cambiando la pauta noticiosa ese día y hubo una persecución aérea a la combi donde traíamos las cenizas de la Universidad del Mar y terminé siendo detenido llegando a la Plaza de la Victoria como por 30 motoristas de Carabineros. Bueno, es una historia que tiene, eso ocurrió un año después de que nosotros quemamos las letras de la Universidad del Mar. La verdad es que nuestra intención nunca fue realizarlo del modo en que se hizo. Nosotros estuvimos dentro de esa toma asistiendo y acompañando a las personas de esa toma algo de 3 o 4 meses. Y la verdad es que la intención primera que teníamos era quemar esas letras porque nosotros preguntamos si es que existía una bóveda y nos dijeron que sí, que estaba esa bóveda. Y como la Universidad del Mar funcionaba como una financiera ilegal, es obvio que esos instrumentos de crédito, esos instrumentos jurídicos no los podían tener, no los podían factorizar, porque si los factorizaban iban a generar un problema mayor, iban a ser detectados. La verdad es que las universidades ya son ilegales lucrando, porque el lucro nunca ha estado autorizado dentro de la universidad. Más ilegal era que la Universidad del Mar le prestara dinero a sus alumnos y por lo tanto funcionaba como una financiera ilegal. Entonces sabíamos que esos documentos estaban y que la deuda era bastante grande porque
estamos hablando de casi 25.000 personas, eran alumnos regulares de la Universidad del Mar cuando la Universidad del Mar fue tomada por sus alumnos. Y entonces en esos pagarés existían deudas de casi 50.000 personas. Se ha estimado de que hay un mínimo de 500, que escuche bien, 500 millones de dólares de deuda universitaria que nosotros quemamos. Es muchísimo dinero. La verdad es que fue un golpe a la delincuencia, como decía don Graf. El caso es que en esa situación nosotros lo que queríamos era, llegamos, Papas Fritas fue uno de los que se motivó con el proyecto, porque nosotros llegamos a la toma de la Universidad del Mar los primeros días de marzo de ese año, del año anterior al cual exponemos esto en el GAM y lo transformamos en una obra de arte. Fue un año antes el que quemáramos esas deudas. Y ese año que nosotros llegamos fue para evitar que desalojaran la Universidad del Mar. Y llegamos compañeros de distintos lugares, mucha gente de la UPLA, mucha gente de la Universidad de Valparaíso, y transmitimos por 6 horas desde la Universidad del Mar y sonábamos por la radio Placeres. Y fue a través de esa conexión radial en donde nosotros movilizamos a la ciudad de Valparaíso para evitar el desalojo de la Universidad del Mar, de la sede de Reñaca, que nos contactó telefónicamente Francisco Papas Fritas y fue uno de los que se incorporó activamente en esa movilización. Bueno, la intención que nosotros teníamos era era primero trasladar las deudas a un lugar seguro y luego empezar a quemarlas por un video streaming, por internet, y ir dando los nombres de todas las deudas que se iban quemando. Y lo que habíamos pensado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, porque veíamos que era un lugar que era fácil de defender. Y sin embargo no conseguimos de que nos permitieran ese tipo de cosas. Había mucha gente entusiasmada en un principio, luego se fueron diluyendo esas ganas y nos fuimos quedando solos, como suele ser, y la gente de la Universidad del Mar, que eran los que se habían tomado inicialmente la universidad, también estaban muy cansados, muy agotados, llevaban casi un año de toma. Y el caso es que cuando ya nos retiramos con Francisco, tomamos la decisión de irnos. Ellos volvieron sobre nuestra idea inicial de quemar las letras y me volvieron a preguntar a mí qué es lo que aconsejaba yo, y yo les dije lo que aconsejé desde el principio, que es quemar esas letras. La cuestión es que se empezó a quemar esas letras. Nosotros nos vinimos a las 3 de la mañana de un día X, habrá sido un día martes o miércoles, de Reñaca. Me acuerdo que fue como en mayo o principios de junio, y la verdad es que todavía no se había quemado ni siquiera el 5% de las letras, porque era muchísima cantidad de letras de estudiantiles. Bueno, no se pudo cumplir el objetivo en su cabalidad. Al año siguiente la Universidad del Mar trató de ocultar esta información que había corrido de boca en boca entre los alumnos, de que no había que pagar las deudas porque no existía un respaldo de ellas, y ahí se nos ocurrió la idea de reivindicar la acción, pero el tema era cómo reivindicar la acción sin pasar por encima de la asamblea de los alumnos de la toma, que ellos habían decidido de que esto quedara oculto, siendo que nuestra posición inicial siempre fue reivindicarlo. Si no lo reivindicábamos políticamente, no iba a ser una acción política. Y ahí surgió la idea de transformarlo en una obra de arte, y surgió esta historia que se llama Ad Augusta per Angusta, en que expusimos las letras de la Universidad del Mar, las cenizas de la Universidad del Mar, en unos contenedores, que eran contenedores donde efectivamente se guardaban estas letras, unas cajas plásticas, y lo exhibimos con documentación de la Universidad del Mar y todo esto en una combi y a modo de cofre, y se exhibió como una obra de arte, y de esa manera dimos el mensaje de que habíamos quemado las letras e inventamos esta historia de que Francisco la había quemado él una por una, y conjuntamente nos autodenunciamos en el 7º juzgado de garantía por la quema de las letras, y eso es parte de otra historia.
Sí, usted tiene una atracción por eso de la autodenuncia, Ariel. Es que lo ¿No que lo ha pasa es que hecho la más? autodenuncia es una institución que recién hace pocos años le agarraron el hilito a propósito de que yo presenté una autodenuncia por el caso Bomba y que al ministro Hinspeter, y la verdad es que fue también algo bien importante porque Hinspeter dijo que los anarquistas colocaban bombas, entonces yo me autodenuncié y dije yo soy anarquista, entonces el señor ministro está diciendo que yo estoy colocando bombas y por lo tanto investiguen. Eso ocurrió en el año, en el año 2010, en el año Lo 2010 recordamos. cuando me autodenuncié. Exacto. Y por último, un dato pequeño. ¿Qué pasó con su relación con Papa Frita? Parece que terminó media rota. No solamente con papas fritas, hubo dificultades de todo tipo. Hay una cápsula noticiosa de TVN que circuló casi 3 meses después o 6 meses después de lo que nosotros hicimos en la Universidad del Mar, y ahí está la explicación. Aparece quién era el presidente del centro de alumnos de la Universidad del Mar y Francisco Papas Fritas, hablando los dos en el sentido de que no se habían quemado todas las letras, de que de todas maneras existían respaldo, cosa que es Respaldo, ya. completamente falsa. Así que a mí no me cabe ninguna duda de que hubo formas no convencionales de hacerlos cambiar de opinión, formas que obviamente las personas dentro de la toma, la gran mayoría, la cual muchos de ellos me sigo vinculando, claramente sabemos que esa no es la historia y jamás en ninguno existió ni un mensaje confuso. Se realizó esa campaña publicitaria justamente para que la gente fuera a pagar las deudas, y la verdad es que ese tipo de cosas demuestran, marcan una línea de cuáles podrían ser las razones que podrían existir de esa diferencia digamos que se hizo insostenible durante la misma actividad en el GAM, cuando esta obra política vestida de obra de arte se transformó quizás en la obra de arte más importante del mundo en ese minuto y por lo tanto podía tener algún valor comercial, cosa que nosotros no pusimos también. Perfecto. Bueno, lo dejamos comprometido para la siguiente historia de don Ariel Zúñiga con el caso Bombas. ¿Ah? Por ahí, en los capítulos siguientes, Otro capítulo esa es muy re buena también. historias de Ariel Zúñiga. Exacto. Bueno, y la última carta de hoy es para el señor Logotetti. La gente en Chile mira a Argentina con cierto interés siempre. Con todos nuestros traumas que tenemos con el pueblo argentino, también tenemos gran cariño por el pueblo argentino. Cierta admiración. Mucha admiración, admiramos sus escritores, cantamos esas melodías pegajosas de verano. Por ejemplo, licenciado, ¿se acuerda de alguna usted hoy en día? Uruguaya, que vamos a la playa de los iracundos, ¿Ya? pero son uruguayos. Pero los uruguayos yo los considero argentinos, así que Sí, podría son. explicarle a estos efectos. Y por ejemplo, esa, por una negrita me voy volviendo loco. Usted sabe que yo soy Me dejo de a poco. Palito Ortega, ¿no? La felicidad, ese tipo de canciones. Palito Ortega, ya, Bueno, perfecto. Logotetti, y una de las casas, uno de los personajes que ustedes sacan personajes cada cierto tiempo, y uno de los personajes que está impactando a la derecha chilena, incapaz de tener un solo líder que valga la pena, que llame la atención, por lo es menos. el caso del chascón y algo esquizofrénico Milei. Y por ahí leímos en la prensa de que había tenido un éxito electoral en paralelo a la caída del frente este de los peronistas de siempre. Y queríamos que usted nos diera un pequeño reporte de qué es lo que ocurrió, quién es Milei, ganó Milei, es alguien que amenaza el poder del peronismo, ¿cómo va la cosa por allá? Estamos sin audio. Se me- Estamos sin audio, protegidos de no Genaro. se escucha, no se escucha nada. Perdón,
Ya. Ahí sí, Ahí está. es un mimo. Yo recomendaría humildemente eh, un breve análisis titulado El Mequetrefe y la desquiciada. Es el nombre, el calificativo que le pusieron. El artículo tiene ese nombre, ¿no? Que era publicado también en el Porteño. Es un calificativo que le dieron sus propios partidarios a don Alberto y a doña Cristina. Entonces, a doña Cristina le dijeron que era la desquiciada, El artículo lo vamos tiene a un significado dejar en la descripción de este programa, por si acaso. bueno, Igual. tiene un significado político, porque es un dirigente de su propio grupo, no es un enemigo, llamémosle. Y el Mequetrefe también es una diputada nacional del Frente de Todos, del peronismo, es decir, es de ahí, de la propia tropa. En ese nivel de enfrentamiento está licuándose un acuerdo político muy oportunista que llevó a este gobierno o a este grupo de personas del peronismo más antiguo, más moderno, más posmoderno, todo mezclado a la burocracia sindical, a la dirigencia de los movimientos sociales, todos mezclados en la misma bolsa, a ganar las elecciones de hace un par de años atrás. Bueno, por supuesto que el fenómeno Milei, como otros fenómenos así tan ridículos, llamémosle, porque si uno lo ve en la televisión, lo que más genera es gracioso, pero hay un detalle dentro de su gracia. Él aparece como cuestionando a toda la política, ¿cierto? Eso no es un detalle menor, porque él aparece como un enemigo de la política. El que no está mínimamente politizado, el que está cansado de la politiquería tradicional, tanto del peronismo, por supuesto, como del otro grupo que se disputa el poder, que no es una derecha rabiosa, sino es un centro de derecha, llamémosle, que es el que dirige el expresidente Macri. El fenómeno político es que el centro político que se da en los periodos de gran crisis se pulveriza. Entonces, los extremos políticos son los que tienen algún tipo de surgimiento, resurgimiento, y aparecen este tipo de personajes. También era un personaje muy, muy particular, Carlos Menem. Ustedes se acordarán. Era un personaje de historieta, Carlos Menem. Sin embargo, fue casi 10 años presidente de la Argentina. No sé si fue calificado por Néstor Kirchner como el mejor presidente de la historia argentina, Carlos Menem. Es decir, es bastante complicado el tema. Entonces, este personaje, porque específicamente me voy a referir a la pregunta de Sergio, tiene que ver con la situación que estamos viviendo, es decir, una situación muy explosiva desde el punto de vista político. Nadie se pone de acuerdo con nadie. Es decir, un país que está estancado, no se pone de acuerdo si hay que pagarle, si no pagarle. Uno dice que sí al fondo, otro dice que necesitamos plata para los pobres, otro dice no, andar robado a otro lado. Bueno, por la televisión se putean abiertamente, sin la característica diplomacia chilena. Acá, bueno, no sé si lamentablemente, pero los argentinos, yo les digo que no nos copien, nada se tiene que copiar de la Argentina. Los enfrentamientos son brutales porque hay una crisis brutal. No hay forma de pagar la deuda, no hay forma de pagar no hay un mango en la Argentina. Compañero, ese es el problema. Y la poca platita que hay se la están sacando a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados y a los trabajadores activos. Y reparten lo poquito que queda entre todos los desocupados que hay. Entonces, bueno, ningún país puede vivir con tanta desocupación y repartiendo plata que no sirve para nada finalmente, porque sirve para sobrevivir nada más. Así que el personaje Milei y otros personajes que van a ir surgiendo, tienen que ver con eso. Y tienen que ver con que también hay otro fenómeno que es que la izquierda
no ha ocupado ese lugar político. Tendría que haber sido la izquierda con propuestas, con configuración, con lucha, con tradición. Tendría que haber sido la izquierda la que ocupara ese lugar. Y no, resulta que la izquierda está toda mimetizada, casi toda, mimetizada dentro del frente que es el frente de todo. Ahí están todos metidos. Desde los más... Vos hablás y ahí van a las movilizaciones con las cositas del Che Guevara, la banderita roja y el Che Guevara, pero están bajo la protección del Estado argentino y bueno, ahí están metidos todos ahí y que sea lo que Dios quiera. Entonces, Según por su eso surgen personajes como el Milei. Y según su pronóstico, No podríamos no tiene posibilidad. posibilidad. No tiene posibilidad, no. A lo mejor es diputado, ojo. Va a Ya. ser diputado y va a ir al Parlamento y va a gritar y va a putearse. Pero más que eso no. Bueno, la No. influencia de ustedes sigue como siempre, ¿ah? La ultraderecha descerebrada chilena, uno ve a los cabros jóvenes y andan, al menos en Twitter, andan hablando al estilo Milei. Entonces habla zurdos de mierda y uno se da cuenta inmediatamente porque no es una forma, digamos, una costumbre de hablar de acá, de este lado de la cordillera. Pero es que Bueno, hay que esta, decir en todo caso, licenciado. sí, hay que decir que en buena medida el habla chilena siempre ha estado marcado por el lunfardo, ¿no? Esta paternidad que tienen los argentinos respecto a nuestra forma de hablar, qué sé yo, no es solamente de ahora. Ahora, claro, hay cosas que vienen muy marcadas por el fútbol, como se viene la promo y todo ese tipo de cosas que son realmente insoportables, pero no es algo nuevo en realidad. Muchas de las palabras que usamos como chamullo, hoguita y qué sé yo, vienen del Río de la Plata. Bueno, Así es. Bueno, esta fue la última carta de Cartas Amarillas. Hasta un próximo capítulo para cuestionar a nuestros panelistas. muy bien. Con esa voz tan rigurosa de Nino Bravo, estamos poniendo término a este programa. Antes quiero dar la palabra a quienes intervinieron brevemente, si quieren hacer alguna observación, especialmente a Paul y a Ariel, si hay algo que se les quedó en el tintero, alguna advertencia, como digo siempre, si quieren amenazar algo, denunciar alguna cuestión, o convocar alguna actividad, alguna película, algún lanzamiento de libro, algo que les parezca importante. Paul, Vender un artículo de segunda mano. por ejemplo. O invitar para el lunes 18. Creo que es importante. Nos vamos a movilizar de todas maneras. Es a las 5 la convocatoria en todas las plazas de Chile. Y aquí en la bandera, nuevamente, la bandera mapuche. Los lienzos hay que desempolvarlos porque siguen siendo parecidos, ¿no? Renuncia a Piñera, por ejemplo, yo creo que se va a ver por todo el país. Y la idea es dar una señal de que el movimiento todavía está presente, ¿no? Esa invitación yo creo que es importante moverla para que Bien. se pueda concretar este lunes. Ariel, ¿alguna nota a pie de página? Bueno, yo quisiera hacer algunas acotaciones respecto a esta guerra sucia entre demócratas cristianos que estamos presenciando por los medios, entre Proboste y Sichel, en donde intervienen otros demócratas cristianos como comparsa, como el mismo Marco Enríquez Ominami, que finalmente es Marco Enríquez Gumucio, nieto de uno de los fundadores de la democracia cristiana, Gabriel Boric, que también es hijo de un cacique de la democracia cristiana de Magallanes. Pero más allá del tema, quisiera hacer una vinculación con lo que ocurrió con la pandemia. Hay una organización que tomó fuerza durante la pandemia que es Espacio Público. Ahí nosotros escuchamos a epidemiólogos de la talla de Pablo Simonetti, que pasó desde ser un novelista de literatura rosa homosexual a ser un experto en epidemiología, en un par de tweets.
Diego Parlo, que pasó de ser el que le llevaba el maletín al presidente del Colegio de Abogados cuando estudiaba en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, a ser también un experto en epidemiología, y donde se fueron sumando otros sujetos en Twitter, entre ellos el mismo Basigalupe, que es psicólogo y que hizo un doctorado en psicología social y que también era experto epidemiólogo. Y resulta que cuando apareció todo este despliegue de supuesto en que ellos estaban supuestamente peleando, habían diferencias entre ellos, fuimos mirando cómo se estaban moviendo, y en un supuesto antagonismo contra Piñera resultó que cuando se paró la música y se prendieron las luces, estaban ellos todos juntos. Y ese grupo completo, que se llama Espacio Público, que está financiado por Estados Unidos, y que es el think tank favorito de Estados Unidos, del colonialismo estadounidense, digamos, el núcleo de los cuadros de Gabriel Boric, al punto de que el ex director de Espacio Público, Diego Parlo, fue nombrado como jefe programático por Gabriel Boric. Luego tuvo que esconderlo y se transformó en una especie de ALF en que todos sabían que estaban, pero no lo podían mostrar. Y ahora, ya más envalentonado, a propósito del asunto de lo que está ocurriendo en la Araucanía, se sienten cómodos para luego de un paso por Canal 13 y haberla habilitado en distintos lugares, para validar a la actual directora de Espacio Público, que es nada más y nada menos que una infame funcionaria llamada Lucía Damer, que no es otra cosa que una especie de réplica a escala de lo que fue Javiera Blanco y de lo que fue Catherine Martorell, y que va a sucederla en la misma área extremadamente crucial. Digamos que de Lucía Damer está involucrada en el caso Huracán. Ella es alguien no solamente cercana, ella es parte de una organización que incluso podríamos llamar ilícita, en donde participa el señor Jorge Burgos, que es demócrata cristiano, y también el señor Mahmoud Alewi, que es un tipo que viene de la oficina de seguridad. Es decir, ella está cercana a Mario Chilling, está cercana a toda la gente siniestra de la concertación, y bueno, esa es la gente que acompaña al niño del árbol, por mientras él está tratando de convocar a soñar al país, por mientras él está subiéndose a una copa de un árbol, emulando animación japonesa. Al mismo tiempo, lo que nos están ofreciendo son balas, y balas de criminalización fuerte y tanque, y lo están haciendo a través de una funcionaria corrupta que se llama Lucía Damer, y que pertenece a una organización corrupta que se llama Espacio Público, y que una organización que debería estar prohibida en un país democrático, porque los fundamentos de nuestra democracia también indican, al menos lo doctrinario, de que no podemos aceptar injerencia internacional en la política propia. Y sin embargo, aquí tenemos una injerencia directa de Estados Unidos a través de una organización de fantasía, a través de funcionarios que se dedican y les pagan para que sean influencers en las redes sociales, y que actuaron infamemente durante el tiempo de la pandemia, haciendo una especie de contraparte a la política criminal realizada por Mañalich y Zúñiga en el control de la pandemia, y ellos aparecían de superhéroes que estaban ahí tratando de ayudar en algo, y no era más que un grupo de tecnócratas, de ingenieros comerciales y de gente travestida en epidemiólogos de última hora, y que fueron los que determinaron la política sanitaria que ha llevado ya una cantidad de muertos que ni siquiera estamos, ya dejamos de contar siquiera, que ha sido el manejo de la pandemia de Chile, uno de los peores manejos de la pandemia en la zona, en el área. Una contundente funa, Ariel. Lo que usted ha hecho. Sí, pero No nos extraña. No nos extraña. realmente muy potente. Yo creo que esa cuestión hay que sistematizarla, seguir trabajando sobre el tema que estás tratando, porque yo creo que es de la máxima relevancia política, sobre todo si se contrasta con una respuesta que dio Boric hace poco, en que él sostiene, dentro de las cuestiones que ya está revelando de lo que va a hacer su gobierno, es que él va a mantener la militarización de la Araucanía. Esto está absolutamente en sintonía con lo que unos días después ocurrió con la declaración de estado de emergencia, y tiene mucha lógica
lógica si se ve a partir de estos importantes antecedentes que pone en evidencia Ariel. No, me parece Un tips, como dicen un tip como, los cuicos. como se dice en el Meló, por ahí, en esa zona. Claro, todos estos nuevos personajes, para el público, usted los puede pillar antes de tiempo si usted encuentra un personaje joven, que no lo conocía, que de repente empieza a aparecer en los matinales, que tiene buena participación en Twitter, y si después usted se informa un poquitito más y encuentra que el niño se fue a dar un curso a Washington, bueno, ahí tenemos a otro muchacho más del Club de la Comedia, y que nos viene a hacer una comedia para aparecer en las pantallas y estar preparado para recibir sus votos. Este es el tip de hoy de Sergio Risenberg. Che, Daniel, Oye, me faltó decir algo, sí. porque ahí faltó el eslabón, a propósito que ustedes lo mencionan. Espacio Público fue fundado por la gente que está con Sichel. Sichel, el Espacio Público es el área política de la organización, de lo que fue la organización que se llamaba Fuerza Pública, donde estaba Sichel, donde estaba Santa Cruz y donde estaba el señor Velasco. Andrés Velasco. Velasco. Fue el partido político, el fallido partido político de Andrés Velasco. Y ellos crearon conjuntamente con el partido un centro de estudios. Sí. Y ese centro de estudios es Espacio Público. Y ese centro completito de estudio está metido en el comando de Boric. Entonces ahí hay una cuestión bastante peculiar, porque existen muchas personas que se están culpando en plan meme del hombre araña, de que este sí y este no, y se supone que están en la misma, y han comido de la misma mesa, y en este minuto lo siguen haciendo. Bueno, yo creo que es una clara invocación de lo que viene. Daniel, usted al cierre de este programa, ¿alguna cosa que quiera señalar, algún punto que se le quedó? ¿Alguna reflexión que quiera poner en énfasis? Está sin audio, compañero. Un problema Sí. es un problema mío. Del perro también, ojo. Gaspar, El perro tiene su parte de responsabilidad. Sí. No lo vamos a librar de eso. Bueno, no, que voy a estar acompañándolos a todos ustedes, compañeros, en las movilizaciones que se hagan el 18. Indudablemente que no voy a estar físicamente, como en otra época podía viajar bastante seguido a Valparaíso y Santiago, pero va a ser, vamos a publicar artículos referidos a ese acontecimiento y vamos a recordarlo, y vamos a recordar. De todas formas, acá es probable que algún tipo de encuentro o movilización, acá digo acá en Mendoza, en Buenos Aires probablemente también, pero alguna convocatoria de algunas organizaciones de chilenos residentes, que acá viven muchos chilenos. En Mendoza viven muchos chilenos, hay barrios enteros de chilenos. Es más, mi compañera, sus padres son chilenos. Así que alguna movida va a haber seguramente el día 18. Ahí vamos a estar. Bueno, muy bien. Sergio, finalmente hemos llegado, no lo creíamos posible, estamos terminando el programa número 34. Tuvimos algunos problemas técnicos en algún momento. Creo que el programa 32 fue precisamente que salió antes o después del 33. Y tenemos un capítulo perdido, el 8, que estamos trabajando con nuestros técnicos para poder, y para los arqueólogos del futuro, dejar ese programa 8 que es un misterio, ¿no? Que es como, así como el Departamento 8, el Chavo del 8, nunca nadie lo conoció, ese programa 8 también está oculto, ¿no? Es numerología pura lo que estamos tirando acá a disposición de nuestros auditores. Sergio... es parte de un mito, ¿ah? Hay gente que incluso dice que nunca se grabó. Hay algunos que dicen eso, pero nosotros sabemos la verdadera razón por qué ese programa no se publicó. Bueno, estamos hoy día, aunque vamos a salir un día después, hoy día es 15 de octubre y quiero mandar un saludo grande, fraterno, a todos los profesores. Hoy día es el Día del Profesor. Un abrazo a cada uno de los profesores que fueron muy importantes en mi vida y por supuesto en primer lugar a mis padres, quienes son profesores y a quienes por este intermedio le mando un gran abrazo.
Es cierto, conmemoramos un segundo aniversario del levantamiento popular y yo creo que la mejor manera de conmemorar esta fecha es, aunque suene a un lugar común, es como muy bien lo ha planteado Paul, es necesario sumarse a esta convocatoria que durante el día 18 hace extensiva en todas las plazas del país. Acá en Valparaíso va a ser en la Plaza Victoria la convocatoria a las 17 horas. Muy probable, obviamente en Santiago será en la Plaza Dignidad y otras plazas de las distintas comunas del Gran Santiago, en la cual en las cuales se darán cita los luchadores y en las cuales se pondrán una vez más en alto las banderas que sirvieron de base a este glorioso levantamiento popular, que si bien es cierto ha remitido en sus rasgos más explícitos, la gente no está actualmente en la calle, no es menos cierto que la crisis del régimen pone de manifiesto que existe una potencialidad en el movimiento que plantea a quienes nos reclamamos de la revolución, de los trabajadores, a quienes nos reclamamos un gobierno obrero, un gobierno asentado en los órganos de movilización, en los órganos de base, en las asambleas y en los cabildos, encontramos precisamente en este terreno un camino genuino de expresión. A través de esta expresión, por cierto, toda intervención política debe buscar también su unidad, y yo creo que este momento en particular, que es este nuevo 18 de octubre, que seguramente va a quedar inscrito por décadas y décadas como un punto de encuentro, no solo de los revolucionarios de la primera línea, de las asambleas, de los cabildos, sino que del conjunto de la clase trabajadora. Ese signo es precisamente aquel que a través de este programa queremos señalar. Invitamos, por cierto, entonces a dicha convocatoria, rechazamos al mismo tiempo y creo que va a ser un momento importante de que este 18 de octubre también sea un momento de combate en contra del gobierno criminal y corrupto de Piñera, y al mismo tiempo una reivindicación explícita, una defensa incondicional, como se ha dicho acá, de la gloriosa lucha del pueblo nación mapuche. Sin más, como siempre me olvido, invito a quienes nos han visto a que comenten este programa, ojalá de manera positiva. Si no lo ponen de manera negativa, nos da lo mismo, que den sus opiniones, que se suscriban al canal, que compartan lo mismo, que lean el artículo de Daniel Logotete que va a quedar puesto en la caja de este programa. Y bueno, y nos vemos con E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno.